Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta otra entrega de 2x3 en TV. Buenas tardes, Tati. Buenas tardes, Doris, ¿cómo estás? Yo estoy bien. ¿Cómo pasaste la Muy semana? bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Bien, mirando el sector de nosotros que no salimos de uno, el sector salud, profesionalmente hablando. Sí, pero nosotros hablamos de nuestro sector, sí, es sector. salud. Y el sector salud, como dices tú, es verdad que no sale de una, pero hay muchos casos de gripe, están circulando virus de la influenza. Tú sabes que para estos finales de años, siempre se dan estos casos de mucha gripe. Dice el doctor que la influenza realmente es gripe, porque la gente a veces confunde lo que es un resfriado común con gripe. La gripe es realmente dada más por el virus de la influenza y según vemos están circulando varios virus de la influenza A y la B y el sincitial, que es el niño que le da a los niños más pequeños, exactamente. Y ayer, en esta semana, estuve haciendo recorrido por hospitales y realmente todos, tanto clínicas como hospitales, están reportando una alta incidencia de pacientes con afecciones respiratorias. Es el tipo de virus que toca, que corresponde para la época. Sí. Pero de todas maneras, pues hay cambios de temperatura. Fíjate que en un momento hace calor, al otro momentito hace fresco. Y la recomendación es que la gente se cuide, que si está afectado de un virus gripal, pues no mande los niños a la escuela porque hay un intercambio viral ahí que se produce y no es necesario, de verdad. Tanto la escuela como los adultos, también porque también está afectando a adultos, no solamente a niños. Los adultos que se tomen unos días, decía uno de los especialistas que entrevisté recientemente, que durante por lo menos 5 días, que traten de no estar en lugares de mucha aglomeración, en los trabajos. Tú sabes que ahora existen estas instituciones, esos espacios muy cerrados en algunos lugares y en otros donde todo el personal trabaja junto. Entonces, en vez de usted ayudar yendo a trabajar, lo que hace es que desayuda porque son virus que se transmiten muy fácil. Así es, y en otra aspecto del sector salud, pues esta semana pasada tronaron, como dice un compañero cuando titula, tronaron las farmacias, 900 farmacias de la Unión de Farmacias, dicho sea de paso, que cada año pues hacen denuncia de lo que aqueja su sector cuando entregan una presea a las principales farmacias. Esta vez acusaron a las administradoras de riesgo de salud de quererse quedar con todo, decían ellos, de querer quedarse con el 10% de su 23% y de querérselo coger todo, de tener farmacias que no le corresponde, de querer apropiarse de todos los beneficios que tiene el sector salud. Lo que fue refutado por ADARS, que agrupa las principales aseguradoras privadas del país. Bueno, ya estamos acostumbrados, cada año la Asociación de Farmacia, Unión de Farmacias en este caso, hace ese tipo de denuncias. Denuncias en cuanto a las ARS, en cuanto al sistema, en cuanto a ganancias. Y las ARS siempre refutan, como dices tú, siempre hay versiones encontradas. Lo que sí sabemos que el sector empresarial muchas veces quiere ganárselo todo y que en medio de todas estas discusiones y de todos estos enfrentamientos entre sectores, el que más pasa a trabajo es el paciente. Así es. Porque cuando tú llegas a una farmacia, los medicamentos son sumamente costosos, el médico te indica lo más caro que hay en el mercado. Esos medicamentos caros el sistema no los cubre y al final quien paga la cuava, como decimos popularmente en nuestro país, somos los pacientes, que somos todos, porque todos necesitamos medicamentos en uno u otro momento de la vida. En algún momento de la vida. Y el tercer tema, y no menos importante, es el tema de la atención primaria. Sobre ese tema habrá mucha agua que beber en los próximos días. Sí, la verdad es que no se ponen de acuerdo. Muchos intereses alrededor de ese tema. La CISARIL, Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, a solicitud del Consejo Nacional de la Seguridad Social, elaboró su propuesta, una propuesta que dicen ellos que la discutieron con todos los sectores. La verdad la discutieron, la vimos, la cubrimos. Que le dieron participación a todos los sectores de médicos y clínicas dicen que no, que las propuestas que ellos hacen no la tomaron en cuenta y la verdad que esto ha traído muchos enfrentamientos. En el fondo, los médicos y las clínicas no quieren que empiece la atención primaria para el régimen contributivo, que son las personas, que son todos los afiliados que contribuyen, que pagan al sistema y que son los que van a los centros privados de salud. Así es. Y con este tema pues concluimos tu comentario. Nos vamos a nuestra pausa comercial y por favor no le cambie, que venimos con una entrevista de lujo como son las nuestras. Volvemos ahora.
muchas gracias por continuar con el desarrollo de 2x3 en TV. Y bueno, hoy tenemos con nosotros a un médico de mucho prestigio en la sociedad dominicana, como de esos médicos, ¿verdad?, formados, que nos complace tener con nosotros. Se trata del doctor Santiago Valenzuela, neurocirujano con una vasta experiencia. Es del staff de galenos del Centro Gamma Knife Dominicano y tiene su propia consulta privada en Corazones Unidos. Pero hoy vamos a hablar de numerosos procedimientos que el doctor hace. Antes, bienvenido y buenas tardes. Gracias a ustedes por invitarme a este programa tan educativo que se ha hecho ya una costumbre en la televisión dominicana, y gracias a ustedes por engalanar el periodismo dominicano de salud con tanta profundidad y con tanta inteligencia, con tanta veracidad. Gracias. Muchas gracias, doctor. Realmente estamos muy complacidos de que nos hayan invitado y queremos hablar hoy con el pueblo de la neuralgia del trigémino y el rol que desempeña la radiocirugía con Gamma Knife para Dios controlar mío, doctor, ¿pero y qué es eso? esa difícil situación. El trigémino, exacto, explíquenos lo que es eso. Lo están viendo ya en su pantalla, en qué parte de la cara está. El trigémino es el nervio que va a darle sensibilidad y que recibe el dolor de la parte, de la mitad correspondiente de la cara. Ese trigémino es muy sensible y cada vez que usted tiene un golpe o le hacen un trabajo dental muy agresivo, incluyendo la anestesia, cada vez que usted tiene alguna situación de compresión, la gente que siempre duerme del mismo lado, Ay, no me diga, doctor. personas que tienen una gran neurosensibilidad, y eso es genético, que tienen que saber que cuando les duele la cara, no necesariamente son los dientes. Eso le iba a decir, en nuestro doctor. país Sí. todavía sigue ocurriendo que personas que tienen dolor alrededor de los dientes, algunos dentistas, que están muy bien formados, los dentistas dominicanos, vale Pero la pena algunos decir, se les ha olvidado que no todo lo que duele es caries. Eso le Que iba a el decir, trigémino doctor. está detrás. Ah, buena Entonces, explicación. al pueblo hay que decirle que si el dentista le afirma que su diente no tiene nada, que si los alvéolos están bien, que si la inspección está correcta, que si no hay un daño infeccioso, que si la radiografía que se le hizo a ese diente está correcta, no lo deben extraer para probar. Lo que deben hacer es una Eso se da consulta con un neuro, sea neurólogo o neurocirujano, o con un buen médico internista que conoce muy bien la entidad, porque estamos delante de la famosa neuralgia del trigémino. Muy bien, doctor, porque ¿qué pasa? Cuando a una persona le duele una muela o cualquier parte, a cualquier diente, siente que es un dolor en toda la cara, o sea, en todo el cuerpo, entonces quizás se confunde mucho con este dolor del trigémino. Totalmente, y entonces cuando veamos que el diente está bueno, no saquemos el diente. Y hay veces que edentan a la persona, le quitan todos los dientes para resolver el dolor y después que se acuerdan de que la neuralgia del trigémino existe. ¿Y por qué da ese dolor de neuralgia? O sea, ¿por qué da esa neuralgia? Es muy especial. Se ha relacionado con diversos factores, desde virales hasta inmunológicos, hasta factores intrínsecos de la persona y una arteria que siempre está alrededor del nervio trigémino y que en algunas personas hace contacto con el nervio trigémino y que al latir durante años le hace lo mismo que la gota de agua le hace a la piedra cuando cae todos los días, que con cientos de años le hace un hoyo. El trigémino, con muchos años, le puede hacer daño esa arteria al trigémino y lo hace hipersensible si la arteria se sitúa usualmente en la parte más proximal donde sale el nervio del tronco cerebral, que es una parte muy vulnerable porque la mielina, que es la capita lipoproteica que protege el nervio y que ayuda a facilitar la calidad de conducción, esa mielina cambia en ese momento de ser una mielina muy resistente a menos resistente y entonces la arteria se recuesta sobre esa zona debilitada del nervio y puede provocar lo que le llaman un conflicto de nervio vascular de arteria. Y entonces una cirugía puede resolver el problema, pero el Gamma Knife sí se da adecuadamente, como lo estamos haciendo en el Centro Gamma Knife Dominicano, donde ya tenemos
más de 80 intervenciones de este tipo desde que abrimos en marzo del 2011 y la mayoría de esos pacientes han sido, más del 90% de los pacientes han sido beneficiados con ese procedimiento. Antes de irnos al Gamma Knife, ¿cuál es el papel del trigémino en el cuerpo? O sea, ¿cuál es su Sensibilidad de la función? cara. En la cara Como habíamos específicamente. dicho, sensibilidad de la cara, de la hemicara. Es decir, todo lo que uno siente desde el tercio anterior de la convexidad del cráneo, incluyendo mentón y llegando prácticamente hasta la cara anterior del cuello, todo esto es trigémino. Trigémino derecho del lado derecho, trigémino izquierdo del lado izquierdo. Y ese nervio se llama trigémino porque tiene 3 ramas, una que va a la frente, una que va a la zona del maxilar superior y una que va a la zona del maxilar inferior. Y al paciente le puede doler una rama, 2 ramas y raramente 3 ramas. O sea que es correcto cuando la gente dice, me duele un lado de la cabeza. Y en este caso es de la cara. De la cara. Ok, y cuando es de la cabeza nosotros hablamos de una hemicrania, que es un dolor de cabeza especial. La hemicrania es un dolor de cabeza en la mitad de la cabeza y tiene un tratamiento usual, especial, normalmente con una medicación que conocemos muy bien y se llama indometacina. Eso es un cuchillo para la hemicrania. Oh, doctor, entonces cuando a una persona le duele la mitad de la cara, no necesariamente tiene que asustarse pensando que es un ACV que le va a dar, porque a veces la gente dice, cuidado si me va a dar un ACV, eso es un accidente cerebrovascular. Un accidente cerebrovascular. Eso es un tip importante y nosotros se lo enseñamos a nuestros estudiantes de neuroanatomía y de neurocirugía en la universidad. Cuando es solo cara y no incluye el miembro superior, y el brazo. Es muy difícil, no imposible, que sea un accidente vascular cerebral. Ahora, si incluye cara, miembro superior y sobre todo miembro inferior, todo junto, puede ser la hemicara de un lado y el hemicuerpo del lado opuesto, eso es tronco cerebral, daño en el tronco cerebral. O puede ser hemicara de ese lado con hemicuerpo de ese lado, eso es corteza cerebral del lado opuesto. Eso es matemática neurológica y usualmente es así. Y este tipo de afección que estamos hablando, doctor, que hace evidenciar ese tipo determinado de dolor, ¿a qué área corresponde? ¿Es a la neurociencia, a la neuro...? Eso corresponde al médico y estamos hablando para el estudiante de medicina, estamos hablando para la ama de casa, estamos hablando para el paciente futuro, estamos hablando para los dentistas, estamos hablando para la gente que se está trabajando los dientes. Eso es un tema que debemos todos dominar, pero desde el médico general, porque hay una medicina muy buena para la neuralgia del trigémino, en la mayoría de los casos no hay que llegar de una vez a la radiocirugía con Gamma Knife, ni a la descompresión quirúrgica neurovascular. En la mayoría de los casos, ese trastorno se mejora, se estabiliza con una medicación que se llama carbamazepina, que es un antiepiléptico, y como todos los antiepilépticos es neuromodulador, quiere decir que le quita la rabia al nervio, porque ese tipo, la neuralgia, se estima en neurología como si fuera una epilepsia del nervio. Es una forma de malestar en donde hay descargas dolorosas que no son reales, solamente un estímulo doloroso debe provocar dolor. Y en el asunto del trigémino, nadie te está haciendo daño, sin embargo te duele. Eso es un asunto que incluso provoca suicidio. Y las personas que nos están escuchando que tienen esa situación, tienen que tener paciencia, tienen que saber que tienen que ponerse de acuerdo con su trigémino y que hay muchas formas de poderlos ayudar. Hace 200 años, porque esto es una entidad que nació en la antigua Grecia, la primera descripción fue Areteus de Capadocia, unos 80 años antes del nacimiento de Cristo, ya se estaba escribiendo sobre esa maldita situación, porque realmente es un dolor que te viene sin ninguna causa. Es más sencillo que la fibromialgia, que también es una... Es más doloroso, que la fibromialgia, pero menos complejo que la fibromialgia, porque la fibromialgia implica una intervención de la corteza cerebral. Perfecto. Y es bueno que usted haya sublevado ese tema, porque realmente del que queremos hablar también, sí. La fibromialgia existe. El que la niega está negando el padecimiento de cientos de miles de seres humanos y de muchos miles de dominicanos
que tienen lo mismo que el que hace neuralgia del trigémino. Son patologías comparables porque la base es una exquisita neurosensibilidad. Oh, Dios Esos santo. pacientes, con hay mujeres que le llaman dolorita, que de cualquier cosa le está Le duele doliendo. todo. Sí, sí, Y sí. son así desde chiquitas. Y la hay hombres estigmatiza a la así. gente, la estigmatizan, Y entonces, hasta el marido que la apriete un poco, le duele. ya le duele. Y eso no es ñoñería. Es que existe realmente. Eso se llama una excesiva neurosensibilidad. Que nace ella con ella. Así es, porque hay sistemas nerviosos que son mucho más sensibles que los otros. Hay individuos que uno le puede dar en la cara un fuetazo y no le pasa nada. Y nunca le va a pasar nada. Hay otros que usted le hace un tratamiento de canales un poquito agresivo o le pone una anestesia troncal en el tronco nervioso y comienza a desarrollar una neuralgia del trigémino. Entonces, doctor, eso no es porque sea guapo o no guapo, porque hay gente que dice, mira qué guapo ese muchacho, mira, lo inyectaron y no hizo Correcto. nada, le dieron una Eso- bofetada y eso no es, hizo nada. Eso tiene que ver con Eso el tiene que ver con umbral el del cerebro. dolor A eso le iba a y preguntar con la eso. capacidad de ser estimulado. Hay personas hipersensibles, hiperestimulables. Es que es muy complejo. Y ustedes verán aquí en esa foto lo que se llama el sistema neurotrigeminal, que tiene todas las conexiones del mundo entre la corteza, la subcorteza, los núcleos centrales cerebrales, todos los núcleos del tronco cerebral. Y eso existe, es un network, es una red extremadamente sensible. Y entonces uno puede tener desarreglos en cualquier punto de esa red, no solamente en el nervio trigémino. Por eso es que es tan complicado. Uno puede pensar que es la arteria, que se ve muy bien en resonancia magnética, la famosa arteria comprimiendo el nervio, pero a veces uno despega la arteria del nervio y como quiera sigue el dolor. Entonces es más allá. Es ¿Cómo se algo despega la más arteria del profundo. nervio? Quirúrgicamente. Quirúrgicamente. Uno entra por la parte posterior del cráneo, ubica el trigémino, ubica la arteria, la separa y le pone una pequeña plaquita de teflón entre las dos para que jamás la arteria pueda latir sobre el nervio. Porque da como electricidad cuando choca. Es no solamente electricidad, sino que al tocar, hay una tortura muy conocida que siempre fue muy temida, que es la tortura del toquecito constante. Constante. Sí, Usted le porque comienzan a hacer eso así no es en nada la al mano principio, sí. y cuando y se turnan y se pasan 24 horas sobre 24 así. Cualquiera se vuelve Cuando loco. viene a llegar el tercer o cuarto día, ya se ha desarrollado lo que nosotros llamamos alodinia, que es que solamente de rozarte te duele enormemente, porque se le ha hecho daño a los receptores del dolor que están en esa zona de la piel. Ya, doctor, no quiero dejar pasar el tema del umbral del dolor. ¿Por qué unas personas tienen ese umbral más alto? Hay gente con que solo con ver una jeringuilla tiene. Sí, eso es complejo. Nosotros tenemos dentro del cerebro, nosotros tenemos las endorfinas y las encefalinas, que son sustancias analgésicas endógenas que nosotros producimos. Entonces, los que tengan más endorfina y más encefalina van a protegerse más del dolor. Aparte de eso, hay mentes que son robustas y hay mentes que son muy frágiles. Hay conducciones del dolor exquisitas y hay otras conducciones que son mediocres. Y hay algo que se llama el control de la puerta, que es el gate control de los anglosajones, que es que en la médula espinal, que es a donde van a parar todos los nervios espinales, para uno entrar dolor tiene que embrujarse con muchísimas neuronas que son inhibidoras de la entrada del dolor y hay otras que son facilitadoras. Y es bueno Entonces, el dolor. de la sinergia entre los facilitadores de la entrada del dolor y los que impiden la entrada del dolor, más la colaboración de los morfínicos internos, las encefalinas y las endorfinas que tenemos, todo ese balance produce una mayor resistencia o una menor resistencia al dolor. Y eso es lo que nosotros llamamos umbral. Umbral alto te duele muy difícilmente. Umbral bajo, nada más de que tú ves la aguja, ya te está doliendo. Doctor, vamos a pedirle un permisito, nos vamos a una pausa y Altagracia le hacía una pregunta si es bueno el dolor, pero usted no la va a responder Nos vamos. dentro de un momentito. Seguimos conversando con el neurocirujano Santiago Valenzuela y Altagracia hacía una pregunta, doctor, ¿es bueno o es malo el dolor? El dolor es necesario.
Es necesario. Es necesario, es un mecanismo de Es defensa. duro escucharlo, pero si usted lo Sí, dice. es un mecanismo de defensa. Y el síndrome congénito y transmitido genéticamente, que gracias a Dios es rarísimo, de personas que no tienen receptores del dolor, es terrible. Y son personas que no saben hasta dónde llegar con un movimiento. Nosotros cuando levantamos el brazo y lo ponemos hacia atrás, después que tenemos cierta edad, nos comienza a molestar. Eso quiere decir, tú vas a llegar hasta ahí. Y aunque seamos pequeños, hay una angulación del movimiento del hombro en que comienza a doler. Eso quiere decir que ya no se te permite un solo grado No inventes más de rango de movimiento. Y eso se produce gracias a la maravilla del mecanismo del dolor. Entonces, eso es indispensable para no traumatizarnos, para no dañar nuestras estructuras. Y cuando dicen no pain, no gain, si no te duele, tú no ganas, eso es mentira. En deporte no se usa lleguen en mucho. deporte hasta donde le duele, porque van a tener consecuencias a corto, mediano y largo O sea que plazo. eso es una señal para decirnos hasta dónde podemos ¿Hasta llegar. dónde? Eso es Podemos y sano. debemos. Saber ahora que tú tengas una sensación de músculo fatigado, ya eso es diferente. A dolor en la A dolor, articulación, a dolor. a dolor en el hueso, a gran dolor en el músculo. No sigas, porque ya eso quiere decir que el músculo está herido, que tus articulaciones están heridas. No lo lastimes más. Y no sigas. Entonces, eso es una maravilla, el dolor. Ahora, cuando el dolor se hace realmente una enfermedad, es cuando es neuropático. Es decir, cuando los mecanismos de recepción del dolor están alterados. Y eso el diabético, por ejemplo, lo sufre mucho. Por eso a nuestros oyentes y sí. televidentes les decimos que si son diabéticos, no dejen que su glicemia suba de 130 miligramos por decilitro, porque ahí le va a comenzar la famosa neuropatía diabética. neuropatía. Eso le va Que es quitando ese la sensibilidad del dolor, y ¿verdad? le da un calambre, Un calambre, unos sí. corrientazos, una electricidad en cualquier parte del cuerpo, sobre todo en el muslo, un dolor profundo en el muslo, que vuelve loco a la gente y sobre todo da en la noche, cuando tú quieres dormir. Exacto. Entonces, el diabético o el que todavía no es diabético, está abusando del azúcar y comiendo demasiado carbohidrato, sepa que cuando comienzan los calambres y las sensaciones desagradables en su cuerpo y los dolores, tiene que hacerse una glicemia y tiene que cambiar de esa costumbre nociva de exceso de carbohidratos. Porque Atención, ya entró diabéticos, entonces. en la neuralgia del diabético, la neuropatía diabética, que es terrible. Y gracias a Dios ya tenemos medicamentos muy buenos, neuromoduladores como la pregabalina y la gabapentina, que nos han ayudado muchísimo a darle calidad de vida a esos pacientes. Ya. Doctor, en términos de, a ustedes los neurocirujanos, la gente cree que están para abrir la cabeza. Nada más para abrir el cráneo, ver el cerebro, pero sucede que ustedes desde Gamma Knife, en el centro de Gamma Knife Dominicano, hacen una cantidad enorme de intervenciones que no necesariamente hay que abrir la cabeza. ¿Nos podría hablar de eso? Por ejemplo, me llama la atención la radiocirugía esterotáxica que tienen ustedes. Háblenos un poco de esos procedimientos. Ustedes verán ahí en la pantalla ese aparato que ustedes ven ahí, que es una maravilla. Es el Gamma Knife inventado y hecho realidad por Lars Leksell, un sueco que debió merecer el premio Nobel, que inventó la radiocirugía, que es la forma de llevar radiación a un punto muy preciso del interior del cuerpo. En este caso, Gamma Knife solamente sirve para la cabeza. ¿Está vivo el fundador? Lars Leksell murió en los años 70. Y no le dieron el desafortunadamente. Nobel. Y no realmente, con todos los méritos del mundo, se olvidaron de él. Pero nosotros todos los días nos recordamos y le Eso es lo agradecemos. importante, que ustedes como porque especialistas su lo legado recuerden. va a perdurar para siempre, porque ha venido a cambiar los paradigmas de intervención en neurocirugía para todo. Increíble. Ya se hace neurocirugía sin bisturí, a través del Gamma Knife, que tiene 201 rayos de cobalto 60, que se introducen en el cráneo y que hacen un trabajo. Eso son radiaciones. ¿verdad? Radiaciones. Uno no las ve. El paciente uno le dice, lo vamos a someter a un proceso en el que usted no siente nada, parece que no sucedió nada, Pero y sí durante está sucediendo. 36 meses, en ese punto específico
y en este caso ustedes están viendo ahí un tumor, por ejemplo, que está arropando el trigémino de ese paciente que tenía un cáncer de nasofaringe que le hizo invasión a su base de cráneo, eso se esfumó con el Gamma Knife, sin necesidad a ese paciente de unos 70 años de abrirle su cabeza. Y así ustedes ven también otro tumorcito que es un meningioma en un sitio de la base del cráneo muy difícil de accesar, y ese paciente tenía una neuralgia del trigémino provocada por tumor, porque no solamente es el dentista que hace la neuralgia del trigémino, también son los tumores, también son los virus, también es la arteria famosa esa que comprime, y ese Gamma Knife, la maravilla del Gamma Knife, hace que controlemos el tumor, su crecimiento, ese tumor se evapora y el 50% desaparece, y se controla la neuralgia del trigémino. Es decir, que nosotros ahí en esos pacientes hacemos lo que se llama un doble play, sin abrirle la cabeza. Doctor, ¿y en qué caso se aplica el Gamma Knife? Porque supongo yo que no es para todo lo de la cabeza. Así es, correcto. Los tumores grandes no son para Gamma Knife. Son Pero son si quirúrgicos. uno reduce el 90% de un tumor, ¿Con y queda un medicamentos se 10%, reduce? No, nosotros... ¿Con cirugía? Con cirugía. Con cirugía. Así es. La neurocirugía no va a desaparecer jamás. La neurocirugía abierta, con microscopio, con endoscopio, con técnicas de mínima invasión, siempre va a perdurar. Lo que el Gamma Knife ha venido a revolucionar es que cuando nosotros estamos cerca del tronco cerebral y nos queda un pedacito de tumor, para evitar la recidiva y que eso se ponga grande, no tenemos que ir a hacerle daño al paciente y llevarnos ese último pedacito y hacerle daño al tronco cerebral. Ya se lo dejamos al Gamma Knife, y un mes después, o 2 meses después, o 3 meses después de la cirugía convencional, se hace la radiocirugía y controlamos definitivamente el tumor. ¿Qué tamaño tiene, es que ustedes pueden 15 intervenir? cc hacia abajo. De 15 cc hacia abajo. Eso es lo ideal. Hay para intervención Gamma con Knife. Gamma Knife, entonces. Eso es radiocirugía con Gamma Knife, es bueno. Mientras más pequeño y más profundamente situado esté, más para Gamma Knife es. Doctor, ¿no le duele al paciente cuando le ponen el aparato este? Ustedes están viendo ahí el marco estereotáctico del Excel, que es una maravilla y que es la protección de la exactitud, de la administración de esa potente irradiación. Perfecto. Que cuando cae en el sitio inadecuado hace un daño terrible. Perfecto. Pero la forma de que uno tiene de planificar las radiocirugías es tan exacta, y el marco que se queda fijamente adherido al cráneo del paciente y le impide que se mueva durante todo el procedimiento, que puede durar 20 minutos, media hora, una hora y media. Durante ese tiempo esa energía está entrando en su cráneo en el punto que nosotros queremos, y no hay ni siquiera 1/10 de milímetro de diferencia entre lo que nosotros hemos planificado y lo que se le aplica al paciente. Eso es lo que se llama exactitud total. Y el único aparato para delibrar radiocirugía en el cráneo que tiene esa característica es el Gamma Knife. Y solo hay un centro de Gamma Knife. Solamente existimos en el país, en Sedimat, Plaza de la Salud, el centro Gamma Knife dominicano, que es un orgullo para los dominicanos, porque hay menos de 500 centros de esos en el mundo, y nosotros desde marzo del 2011 tenemos ese privilegio. Antes había una hemorragia de cientos de miles de dólares cada año en el país, pagando por Gamma Knife en Pittsburgh, en Miami, en París, en Marsella, y ya el pueblo dominicano, ahí mismo en la Plaza de la Salud, cogiendo un Uber o un taxi, hasta en un carrito, sí. puede ir, y con mucha amabilidad nuestra administrativa, Katy, le va a dar la asistencia necesaria y rápidamente se le hace el procedimiento. ¿Cuántos pacientes ya han tratado ustedes ahí en Nosotros Gamma Knife? tenemos alrededor de 760 pacientes. Alto ya. Bastante. Y tenemos 84 neuralgias del trigémino tratadas ya. Pues son muy frecuentes, doctor. Esas neuralgias son desafortunadamente 5 de cada 100,000 dominicanos cada año van a hacer una neuralgia del trigémino por primera vez. ¿Y que son Es hombres? decir, que son 500 por año en este país. ¿Y esa población afectada qué es? Mitad y mitad, hombre y mujer. ¿Son jóvenes o son adultos? Son todas las edades. Nosotros tenemos casos de 21 años hasta casos de 90 años.
Eso afecta a todo el mundo. Y hay personas, ustedes ven ahí una persona de unos 80 años en la pantalla, que tenía 40 años sufriendo de neuralgia del trigémino y que finalmente encontró reposo y tranquilidad después de ese Gamma Knife que se le hizo, que ustedes están viendo ahí en la pantalla, su nervio trigémino y ese redondel que hay alrededor del nervio es el rayo, la concentración de la irradiación, que son 90 grays, que son 9000 rats. Sepan que para que un rat es la unidad de irradiación y un rat son 100 grays. Normalmente para una radioterapia de 30 días se dan 6000 rats. Wow. Y en Gamma Knife para el trigémino, en un solo día se le aplican al nervio trigémino exactamente 9000 rats. ¿Y eso es invasivo, doctor? Eso es mínimamente invasivo, porque es tan exacto, va tan al área que target, corresponde. al objetivo, y se difunde poco al tejido adyacente. Eso está calculado. Y la radiación de cobalto es así. Entra y se cae de una vez. No contamina la vecindad. La vecindad. Y uno tiene un control prácticamente absoluto del daño que hace. Doctor, una preguntita. Nos exponemos a tanto estrés en la calle, en el trabajo, en la vida diaria. ¿Cómo afecta el estrés al cerebro? O sea, ¿qué le provoca? Oiga, y usted ha dado en el clavo. Fíjese, el que tiene neuralgia del trigémino o el que tiene un padecimiento neurológico, lo único que hace con estrés es agravarse. Exacto. Y nosotros sabemos que el paciente que anda bien con su neuralgia del trigémino después de Gamma Knife, que nosotros le dejamos siempre un poco de medicamentos, Exacto. porque acuérdense que eso es una condición como la hipertensión arterial, Ok. como la epilepsia, como la diabetes. Con eso hay que aprender a vivir y someterlo a un control estricto en base a un tratamiento adecuado, bien personalizado. Entonces, desde que el paciente sube su nivel de estrés, o se deprime, o no duerme, o se acelera, o no deja, o deja los ejercicios, o deja la meditación, deja la relajación, deja los pilates, deja una dieta sana, comienza a no dormir inmediatamente. Eso sea, es que vuelve de ipso nuevo. facto, comienzan los síntomas de neuralgia del trigémino. Y por eso nosotros sabemos que el tratamiento de esos pacientes es multifactorial. O sea, que incluye un estilo de vida. Totalmente. Y doctor, ¿y ese nivel de estrés del que habla, de estrés del que habla Doris, afecta también el que las personas vivan constantemente con migrañas, con cefalea? ¿Eso es del área de ustedes también o es del...? Así es, eso es de todos nosotros, los médicos, y particularmente los neuros. Y decirle al pueblo que si compran estrés, van a ganarse una muerte prematura. ¿Y cómo uno no lo compra, Véndanlo. doctor? Porque Óigame, lo viven comprando. aunque uno no lo quiera comprar, como que siempre se lo viven dan. inventando. Se lo Óigame, regalan. No atagalle. No por amanecer demasiado, usted va a amanecer más temprano. Ustedes, acuérdense, primero es su salud y después todo lo otro. Exactamente. Yo he visto gente corriendo, cabalgando, buscando asuntos económicos y encuentran en mitad de camino una muerte prematura por infarto agudo del miocardio. ¿Valió la pena? Bueno, doctor, Por hasta ahora no supuesto, hemos no. visto a nadie que le metan en el ataúd, que le metan una cosa con dinero. ¿Verdad que sí? No, Entonces, hasta ahora. eso es fundamental para la salud, controlar el estrés. Nosotros sabemos que el que no se estresa no avanza. No está vivo, además. O sea, Ahora, hay imposible. un estrés sano, el que te hace progresar todos los días. Y hay un estrés enfermizo, el que te hace daño. Y nosotros lo sabemos de una vez. Ese que te da taquicardia, ese que te sube la presión, ese que te da dolor de cabeza, ese que te da la gastritis, ese que te provoca el colon irritable, ese que te está quitando el sueño, eso no es un buen estrés. Tú te estás matando. ¿Cómo se Resuelve. controla ese, doctor? Eso es muy sencillo. Lo primero es arroparse hasta donde le dé su sábana. Eso es el primer punto. No plantearse propósitos increíblemente difíciles no es Superman. en su vida. Ser lógico, privilegiar su salud ante todo. Y les puedo decir una cosa, que el trabajo constante, el usar el cerebro constantemente, el ejercitarse todos los días es muy bueno para la salud.
Entonces, el que se está alimentando bien, el que se ejercita, el que está pensando constantemente y adiestrándose y aprendiendo cosas nuevas, es decir, usando la vacuna contra el Alzheimer, estamos hablando de eso, está en el buen camino y nada de eso implica estrés. Entonces, ¿qué debemos nosotros evitar? Ese estrés que te da taquicardia, una relación inadecuada que te está enloqueciendo. Suéltala en banda. Suéltala. Un jefe que no te deja vivir, cambia de trabajo o pide tú sabes. Tu cambio para otro lado. Pero ven acá. Doctor, espérese, como decimos nosotros, un momentito Sí. para que continuemos con esas recomendaciones después de estos mensajes comerciales. Seguimos con el doctor Santiago Valenzuela, neurocirujano. Continuamos con el doctor Santiago Valenzuela, neurocirujano. Doctor, decía usted que hay que soltar cosas para botar ese estrés malo, porque existe el estrés bueno y el estrés malo. Vamos a botarlo. Síganos dando recomendaciones, doctor, que están bastante interesantes. Sí, fíjese que hay gente que tiene una agenda muy pesada Sí. y en ningún momento de la agenda se privilegian ellos. Para tener salud hay que ser egoísta. Y es muy importante saber que si uno se enferma, madre de familia o padre de familia, esa familia lo pierde todo. Y así es. Entonces la mejor inversión que un padre de familia puede hacer es en su salud. Y se puede privilegiar la salud de uno sin descuidar sus responsabilidades paternales. ¿Quién se estresa más, doctor, la mujer o el hombre? Padre de familia, madre de familia. Ya en este mundo, Todos. los dos. Los dos. Y es terrible cuando el hombre está desempleado. Ay, sí. Y es penoso cuando es un vago. Peor Y le todavía. hacemos una exhortación a todas las mujeres que están manteniendo marido vago, Que lo suelten. que se rebelen. Eso también crea estrés, supongo yo, a la Eso mujer, es ¿verdad? terrible. Entonces hay individuos que son trabajadores y no encuentran trabajo. Exacto. Y ahí entonces ellos en su casa, esos son los que van a limpiar la casa, los que Ayudar van en- a Ayudar, cocinar, los claro. que van a llevar a los muchachos al colegio. Siempre en un hogar hay muchas cosas que hacer. Muchas, Claro. Y eso que me dice la mujer que yo entrevisto, que va a buscar salud a mi consultorio, doctor, yo no hago nada, yo estoy en mi casa. Digo, pero ven acá, usted quiere una cosa Es el que peor. demande más Es el esfuerzo, mayor energía, trabajo, claro. estrés, que ser ama de casa. Así es. Eso no tiene madre. Porque hay que hacerlo todo. Absolutamente planificarlo todo. Entonces, lo primero es su agenda. Usted tiene que hacer una agenda que no sea tóxica. Por favor, comience con una hora de ejercicio. Después que usted va al baño y usted bebe su café, váyase a caminar o a trotar. Ponga eso en la agenda como primera diligencia, Del si día. usted es padre de familia, porque después no va a poder. Así es. Y el que no hace su 440, ¿ustedes se acuerdan de esa organización? Sí, claro que Eso no es solamente musical, eso son 4 veces por semana 40 minutos de ejercicio. Y el que no está en 440 está quedado, porque no va a tener nunca salud. Y eso garantiza que los músculos, los huesos, el corazón, el aparato circulatorio, las neuronas se revitalicen. Y luego de 40 minutos de trotar o de caminar o de hacer la bicicleta elíptica, que es esa que ustedes tienen En la Sí. con casa, las manetas sí, sí. y con los pedales, Sí. que usted la pone Combinado. frente al televisor, viendo su programa favorito y sudando, 40 minutos de elíptica, si lo puede hacer todos los días, mucho mejor, es una garantía de que usted va a tener 0 obesidad, muy poco problema cardiovascular, va a botar todo el estrés que se le había acumulado las 24 horas antes, va a mover su colon y eso es la vacuna contra el estreñimiento, y va a salir con una actitud fresca a buscársela como un toro o como una tora. Doctora, doctor, y ese estrés malo, como decía Doris, que vive la gente, hombres y mujeres día a día, afecta también la salud mental de cada individuo. Así es, porque quita el sueño. Y entonces el que es migrañoso, porque la migraña se tiene genéticamente determinada, muy bien. Eso de que yo me hice migrañoso a los 40 años, eso no es así. La migraña es algo que comienza alrededor de la adolescencia, cerca de O su sea, primera menstruación en la mujer Oh, Dios. o cerca de cuando desarrolla el muchacho. Eso es desde el bachillerato. Ok. Y esos ataques de cuando te da el aura, que tú ves
esa nimita, y después viene el dolor, eso es típico de la migraña. Y eso tú te lo provocas cuando no duermes. El mayor estrés que puede tener un cerebro es la falta de sueño. Y hay personas que creen que cuando no duermen producen más y que se la están comiendo, Y porque no es cierto. ellos nada más duermen 3 horas. Ah. Óyeme, si tú eres gordito y no duermes, y eres hipertenso, y tienes el colesterol elevado, te encantan los dulces y tu azúcar está alta, y estás viviendo una vida muy estresada, si dejas de dormir, eso es lo que le pone el cascabel al Es gato, una y vas a bomba de hacer un tiempo. infarto, o vas a hacer un derrame cerebral, un accidente vascular cerebral. Eso es correr hacia la muerte. Por eso tenemos que calcular nuestra agenda y privilegiar nuestra salud. Ser un chin egoísta, como dice usted. Si no hay egoísmo, no hay salud. Porque hay personas de esas estresantes que viven pensando en todo mundo menos en ellos. Así es. Y eso es un mal negocio. Y es un mal negocio, una Por- mala inversión. Porque la salud es demasiado cara cuando se pierde. Doctor, ¿cómo lograr el sueño? A veces decimos, bueno, a medida que pasan los años uno va durmiendo menos o le da más trabajo poder concentrarse en el sueño. ¿Qué hacer antes de acostarse, diría yo? No sé si hay alguna clave para usted dormir tranquilo toda su noche. Así es. Eso es. La clave de la salud cerebral es un sueño reparador. Y entonces hay que tener lo que se llama la higiene del sueño. ¿Cómo se logra? Usted debe cansarse mucho. Si usted se pasó el día durmiendo, no espere dormir en la Claro. noche. Y aquí yo voy a reclamar, y ustedes deben reclamar también, el derecho a la siesta, Ay, mi madre. que doctor. es Eso sí está una difícil. perla. Y no es una siesta de acostarse con pijama y tener vacinilla y poner un mosquitero a la 1 del día. No, es un reposo neuronal de unos 15 a 30 minutos. Ok. Donde quiera que usted esté, Ay, mi usted madre. apaga el celular, pone la habitación oscura, Cierra sus ojos. cierra todo, se pone, no se acueste, eso es en un sillón de extensión, porque si usted se acuesta, hay un reflujo gastroesofágico que es muy Ok, desagradable ok. después de los 40. Ok. Y usted, cuando usted cierra esos ojos y tranquiliza esas neuronas, duerma o no duerma, usted se levanta con la pila puesta y uno rinde 30% más en la tarde que si no hubiera hecho eso. Doctor. El que lo puede conseguir, óigame, en Estados Unidos y particularmente en Silicon Valley, hay una ordenanza que no está escrita, pero todo el mundo lo hace. A una hora determinada, se apagan todas las oficinas. La gente se tira en el piso, ya han traído su colchoncito, su colchoneta, o se Caramba. recuestan hacia atrás y 20 minutos después se prenden todas las luces. Pues eso hay que importarlo Los para acá. los estudios que se han hecho del rendimiento de esas personas es más del 30% lo que rinden porque se han despertado o han emergido con las pilas puestas. Doctor. Y para poder dormir hay que irse a la cama a la misma hora, crear lo que nosotros llamamos el reloj hipotalámico del sueño, porque el sueño nace en un punto específico del cerebro que se llama hipotálamo. Para esa parte lo vamos a invitar, doctor, porque el tiempo se nos fue. La verdad que ha sido un verdadero placer, Interesantísimo. un verdadero placer tener a un médico hablándonos justamente de todo nuestro cerebro, de esa parte tan importante que guía nuestra existencia. Muchísimas gracias, doctor Santiago El placer Valenzuela. ha sido mío y gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos el próximo sábado a la misma hora.